Buenas tardes, perdonadme, es que no había un problema de sonido. Creo que ahora sí me estáis escuchando. Vamos a empezar con un webinar de cómo personalizar documentos en Word. Va a ser un webinar totalmente práctico donde vamos a ir viendo cómo hacer esa personalización paso a paso. Como vais a ver, es un proceso bastante sencillo. Durante toda la explicación yo no voy a estar presente, vamos a estar viendo la pantalla del ordenador y sí, al final habrá un turno de preguntas para todos aquellos que queráis tener una palabra conmigo e indicarme alguna cosa que haya quedado poco clara o alguna cosa que no hayamos visto. Empezamos, si os parece. Bien, estamos en Word, vamos a empezar desde cero nuestro documento. La correspondencia personalizada podríamos hacerla desde varios aspectos, teniendo ya un documento previamente hecho y solamente haciendo la parte de datos, teniendo la parte de datos y solamente haciendo el documento, teniendo ambos documentos o sin tener ninguno. Nosotros vamos a empezar sin tener ninguno de los documentos, es decir, ni el texto ni los datos, y vamos a empezar todo desde cero. Para eso ¿qué vamos a hacer en Word? Pues nos vamos a ir a la ficha correspondencia, que la tenemos aquí, y dentro de ficha correspondencia nos vamos a fijar que hay pocas herramientas activas. Sin embargo, hay una que es muy clara: iniciar combinación de correspondencia. Si pinchamos en ella, podemos escoger el tipo de documento que vamos a hacer o lo que nosotros vamos a escoger, y que os recomiendo porque es siempre la forma más sencilla de personalizar un documento, que es paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. Vamos a hacer aquí un clic. Bien, ¿qué es un paso a paso? Pues simplemente son 6 sencillos pasos. Si queréis, aquí abajo lo podéis ver, paso 1 de 6, que nos van a ir llevando por cómo crear un documento de una forma sencilla, un documento personalizado. El primer paso lo tenemos aquí en esta barra que se nos ha abierto a la derecha, donde nos indica que seleccionemos el tipo de documento. Esto es el documento base que vamos a trabajar: una carta, un mensaje de correo electrónico, un sobre, una etiqueta o una lista de direcciones. Una carta es lo que vamos a hacer nosotros. Un mensaje de correo electrónico implicaría que tenemos ya un gestor de correo de alguna forma dentro de nuestro ordenador, como puede ser Outlook, y entonces directamente la personalización sería enviar un correo electrónico usando nuestra dirección de correo registrada en Outlook. Sobres es una opción para hacer sobres de cartas, y etiquetas es una opción para escribir las etiquetas adhesivas que normalmente se pegan encima de los sobres si no utilizamos la opción anterior. Lista de direcciones lo que nos permite es crear la lista, pero vamos a ver que ahora se puede crear también desde otro sitio. Nosotros vamos a coger, como decía, la opción más sencilla: una carta. Está ya marcada, le damos a siguiente paso. En el segundo paso nos va a pedir que indiquemos cuál es nuestro documento inicial. Y aquí nos pregunta, lo estáis viendo aquí a la derecha, si deseamos utilizar el documento actual. En mi caso es un documento en blanco, que lo estáis viendo aquí. Si vamos a utilizar una plantilla, puede que ya tengamos una plantilla hecha en Word para este tipo de documento y la queramos utilizar, o si vamos a utilizar un documento que ya se creó anteriormente. En nuestro caso, pues vamos a partir del documento que tenemos ya cargado previamente, que en nuestro caso es un documento en blanco, pero repito, podríamos seleccionar cualquier otro tipo de documento que ya tuviésemos previamente realizado. Una vez que hemos determinado ese documento inicial, vamos a darle a siguiente paso nuevamente. Veis que esto es muy sencillo, nos va preguntando realmente cómo vamos haciendo las cosas. Bien, el tercer paso es determinar dónde están los datos que vamos a personalizar. Es decir, siempre que nosotros personalizamos un documento, tiene que haber al menos dos archivos. Por un lado, la carta modelo, la carta que nosotros vamos a enviar a todo, le hace carta, correo, etcétera. Y por otro lado, vamos a necesitar los datos que vamos a utilizar para personalizar esa carta. Es decir, vamos a tener un archivo donde va a haber un modelo de carta y vamos a tener otro archivo donde puede haber centenares o miles de datos, de direcciones o de datos de personas que van a salir personalizadas. Bien, con respecto a esto, Word nos ofrece diferentes opciones. Utilizar una lista existente, es decir, una lista que ya previamente se ha creado. Esta lista podría ser un archivo que ya se creó anteriormente en Word, podría ser un archivo de base de datos o podría ser un archivo de hoja de cálculos.
También podemos seleccionar los contactos de Outlook. Recordad que Outlook, si lo habéis manejado alguna vez, tiene una agenda de direcciones, una agenda de contactos. Pues toda esa agenda podría utilizarse para mandar un mailing a las personas que seleccionemos de esa agenda. O por último, tenemos la opción de definir nuestra propia lista. Con la opción de escribir una lista nueva, nosotros vamos a poder crear la lista que queremos usar, ¿vale? Bien, vamos a centrarnos en este último punto, escribir una lista nueva. Cuando hemos seleccionado escribir una lista nueva, como estáis viendo, lo que ya nos ofrece es la opción de crear, mientras que cuando teníamos utilizar una lista existente, me decía examinar para poder buscar dónde estaba el archivo con los datos. En nuestro caso, repito, al escoger la opción escribir una lista nueva, lo que nos ofrece es que pulsemos el botón de crearlo. Vamos a pinchar en la opción de crear. Bien, cuando nosotros le damos a crear, ¿qué es lo que hace Word? Pues nos abre un cuadro de diálogo con una serie de campos ya predeterminados. Tratamiento, para poner señor, señora, nombre, apellidos, nombre de la compañía, campos de dirección 1, campo de dirección 2, ciudad, bueno, etcétera. Puede que estos campos no sean útiles o pueden que estos campos no se ajusten a lo que nosotros necesitamos. En cualquier caso, si no se ajustan, en la parte inferior vais a ver que tenéis un botón que pone personalizar columnas. Si hacemos un clic en este botón, se nos va a abrir todos los campos que podemos utilizar. Bien, alguien se puede estar preguntando a esta altura, ¿eso de un campo qué es? Un campo es cada receptáculo que tenemos para guardar información. Un campo es el nombre, porque ahí van a estar todos los nombres del alumno. Otro campo es los apellidos, ahí van a estar los apellidos de todos los clientes. Nombre de la organización, pues ahí van a estar todas las organizaciones metidas. Es decir, cada dato diferente es lo que denominaríamos un campo. Cada tipo de dato, perdón. En nuestro caso, no vamos a utilizar el tratamiento, vamos a eliminarlo. Nos pide confirmación. Si vamos a utilizar el nombre, si vamos a utilizar el apellido, no vamos a utilizar, por ejemplo, la organización, la eliminamos. El campo de dirección 1, pues lo vamos a utilizar, pero en vez de campo de dirección le vamos a cambiar el nombre para que se llame simplemente dirección. Como veis, pues yo puedo también cambiar el nombre en cualquier momento. El campo de dirección 2 no lo vamos a utilizar. La ciudad la vamos a utilizar, la provincia la vamos a utilizar, el código postal lo vamos a utilizar. El país lo vamos a eliminar, el teléfono no nos va a servir, el teléfono de trabajo no nos va a servir y la dirección de correo electrónico, como no vamos a mandar en este caso un mensaje de correo electrónico, no nos va a servir. Si hubiéramos optado por la opción de enviar un correo electrónico personalizado, sí deberíamos dejar ese campo. En nuestro caso lo vamos a eliminar. Y vamos a crear dos campos más. Vamos a crear un campo más que le vamos a llamar premio y vamos a agregar otro campo más que es día recogida. Bien, estos dos campos que he agregado se suponen que es que nosotros le vamos a dar un premio a una serie de personas porque han entrado en un sorteo, por lo que sea, y le vamos a indicar el día que tiene que venir a recogerlo. Bien, esto es una mera prueba con poquitos campos, pero nosotros podríamos crear tantos campos como queramos y del tipo que queramos. Vamos a darle a aceptar. Bien, fijaros que ya esta ficha que tenemos aquí nos ofrece la información tal como la queremos. Entonces yo puedo poner aquí nombre, Juan, apellidos, Manzano Ruiz, voy dando el salto de tabulación, calle Silla 7, ciudad Málaga, provincia Málaga, código postal 29006, vamos a ver, 29006, el premio que le ha tocado, pues vamos a poner que es un jamón, y el día de la recogida va a ser el 20 del 11 del 2020. Bien, si le damos enter aquí y le damos a nueva entrada, pues empezaremos con el siguiente individuo. El siguiente vamos a poner Ana Moreno Cruz,
calle Tamarindos 23, Alhaurín de la Torre, Málaga 29130. En este caso el premio que le ha tocado es un reproductor de DVD y el día de recogida va a ser el 25 de noviembre del 2020. Si nuevamente le damos nueva entrada, pues podríamos crear un nuevo individuo y así sucesivamente. Una vez que hemos terminado, pues simplemente le vamos a dar a aceptar y me va a pedir un nombre para ese archivo de datos. Yo le voy a llamar escritorio, lo voy a mandar al escritorio y dentro de escritorio pues le vamos a llamar datos mailing. Guardar. Bien, una vez que tenemos eso, me ofrece todos los campos que yo he creado por si en un momento dado quiero quitar algún registro. Un registro es toda la información de un individuo, ¿vale? Y en este caso, la única opción que tenemos que hacer es pulsar aceptar. Ya podemos empezar con el siguiente paso. Hemos terminado la parte de generación de los datos, le damos al paso siguiente. Bien. En este paso nosotros podemos establecer un bloque de direcciones, una línea de saludo, un franqueo electrónico. Tenemos una serie de opciones que predeterminan información en pantalla, es decir, si yo le doy a bloque de direcciones, como veis, utilizando los datos que hemos creado, podría meter ya directamente este bloque dentro del correo, del documento. Si este no es el modelo, pues como veis va a diferentes opciones dentro del mismo, para ir poniendo en cada momento el tipo que yo quisiera. Yo en lugar de utilizar un bloque predeterminado, lo que vamos a hacer es crearlo desde cero. De esta forma, lo que pretendo es que sepáis en cualquier momento ajustar cualquier información al documento que estáis escribiendo. Por tanto, vamos a crear ahí el bloque de dirección en la parte superior izquierda. Nos vamos a ir a la parte superior, donde vemos la herramienta Insertar campo combinado. Si abrimos este desplegable, os vais a encontrar que aparecen todos los nombres de campo que hemos puesto, nombre, apellido, dirección, ¿lo veis o no? Si yo marco nombre, veis que me sale aquí un nombre. Y a continuación quiero poner los apellidos. Si yo cojo y pongo directamente apellidos, pues le estoy indicando que me ponga aquí nombre y apellidos. Pero esto tendría un problema. Vamos a comprobarlo. Veis que aquí hay un botón de vista previa de resultados. Si yo pulso aquí, me muestra la información. Cambia lo que era el nombre del campo por el dato. Como veis, me pone Juan Manzano todo junto. ¿Por qué? Porque yo he puesto los nombres de campo seguidos. Al ponerlos seguidos, el ordenador repite lo mismo que yo he hecho. ¿De acuerdo? Si yo paso al siguiente registro, esto que tenemos aquí arriba nos permite ir viendo todos los registros que hemos ido creando, pues veis que tendríamos el mismo problema con Ana Moreno Cruz. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a quitar la vista previa y entre nombre y apellido pues vamos a dejar un espacio en blanco. Cuando yo ahora le doy a la vista previa de resultados, pues estoy viendo como Juan Manzano ahora está separado o Ana Moreno está separado. ¿De acuerdo? Entonces recordar que cuando insertáis un nombre de campo se comporta como un texto normal y corriente. Si queréis un espacio con respecto al siguiente, hay que dejar ese espacio en blanco. ¿De acuerdo? Bien, despacio vamos a darle Enter, vamos a insertar el campo dirección. Vamos a darle Enter, vamos a insertar el campo código postal, después del código postal vamos a dejar un espacio, un guión y un espacio, y vamos a meter la ciudad, que sería el equivalente a una población, y debajo vamos a meter la provincia. Ahí está nuestro bloque de direcciones. Si le damos a la vista previa de resultados, vais a ver que ahora salen los datos de Ana porque estamos aquí en el registro 2, y si nos vamos al de antes, veríamos Juan Manzano. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si yo ahora pongo aquí estimado, vamos a quitar la vista previa, estimado, insertar campo de combinación y pongo nombre,
vamos a tener un pequeño problema. Cuando yo le dé vista previa, me voy a encontrar que queda muy bien en estimado Juan, pero ya no queda tan bien estimado Ana. ¿Por qué? Porque resulta que las palabras en castellano, la mayoría, tienen masculino y femenino, muchas de ellas. En este caso, estimado sería el masculino, estimada sería el femenino. Ahora veremos cómo solucionar ese problema, ¿de acuerdo? En principio lo vamos a dejar así y ahora vemos cómo resolverlo. Vamos a seguir trabajando en nuestro mail. Bien, después de estimado nombre, pues vamos a poner, nos ponemos en contacto con usted para indicarle que ha sido el beneficiario, mismo problema de antes, el beneficiario, la beneficiaria de un premio que le otorgamos por ser cliente, coma, el cual consiste en un vamos a intentar aquí, premio, coma, que podrá recoger el próximo día de recogida en nuestras instalaciones. Bueno, no voy a seguir escribiendo el correo, simplemente es para que veamos cómo todo esto ya funciona. Si le damos a vista previa de resultados nuevamente, pues tenemos aquí un reproductor de VD que podrá recoger el próximo 25 de noviembre en nuestras instalaciones. El problema que tenemos con esto, pues volvemos a lo mismo, estimado Ana, el beneficiario cuando sería la beneficiaria. Si nos vamos al registro anterior, pues sí nos coincidiría en este caso, porque hemos escrito la carta en masculino, y por tanto, estimado Juan, el beneficiario de un jamón y que puede recoger el 20 de noviembre. Bien, ¿cómo solucionamos el problema del género? Pues bien, fijaros, prácticamente más del 90% de las palabras que tienen género en castellano forman el masculino en O y el femenino en A. Por tanto, nosotros podemos hacer algo con nuestros datos. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir al paso anterior y le vamos a decir en el paso anterior, que ya habíamos creado nuestra lista, que hay una opción que pone editar lista de destinatarios. Vamos a decirle que la abra. Pinchamos sobre ella y nos muestra nuevamente esta ficha que ya vimos antes, esta ficha donde están todos los datos de los usuarios que hemos creado. Bien, vamos a seleccionar esta tabla y le vamos a decir que la queremos editar. Le vamos a decir edición y dentro de edición le vamos a decir que queremos personalizar columnas. Me dice que se pueden guardar los cambios, vamos a decirle que sí, que va a haber cambios y nos vamos a poner el último, es decir, agregar. Y le vamos a llamar al campo género. Es un simple nombre, como queráis llamarlo. Le damos a aceptar, se ha creado al final. Nosotros podemos colocarlo en cualquier sitio. Si lo queremos colocar detrás de apellido, lo podemos subir, lo ponemos detrás de apellido y le damos a aceptar. Bien, ya tengo este campo creado. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues este campo en los hombres lo voy a rellenar con O y en las mujeres lo vamos a rellenar con A. Una vez hecho eso, le vamos a dar a aceptar, le vamos a decir que sí, que la actualice, porque evidentemente hemos cambiado los datos, le vamos a dar a aceptar. Pues bien, vamos a retocar esto. Aquí se ha perdido algo, vamos a insertar campo combinado, vista previa de resultado, dirección. Ahí se había borrado por alguna razón extraña. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Insertar campo combinado, dirección, y en lugar de la O de estimado vamos a suprimirla, vamos a suprimir esta O de estimado y vamos a insertar aquí el campo género. ¿Qué va a ocurrir con esto? Pues que hemos quitado el masculino o el femenino de la palabra estimado y le hemos dicho que en su lugar ponga género.
Recordar que ese género lo hemos rellenado con O en los hombres y con A en las mujeres, con lo cual nos vamos a encontrar que estimado o estimada es lo que nos va a salir si es un hombre o una mujer. Vamos a dar la vista previa y, bueno, pues por alguna extraña razón está cogiendo la O aquí arriba cuando el campo que tenemos puesto es el de dirección y aquí el de género. Bien, esto pasa algunas veces, no suele ser lo normal, pero pasa algunas veces cuando insertamos un campo de forma intermedia. Como esto no ha ocurrido, pues vamos a editar otra vez la lista de destinatarios, vamos a eliminar el campo género, perdón, vamos a decirle datos, edición, vamos a personalizar las columnas y vamos a eliminar el campo género. Vamos a darle a aceptar, vamos a decirle que sí, aceptar, vista previa. Bueno, seguimos teniendo el mismo problema de antes. Ha corrido toda la lista. Esto ocurre a veces y es que las listas son un poco delicadas. Bueno, vamos entonces a retocar de nuevo toda la tabla. Vamos a hacerlo. Vamos a darle edición. Por eso esto es recomendable que estos campos estén probados antes de meter los datos, que tengamos claro la estructura de la tabla. Vamos a eliminar todos los campos y los vamos a crear para que no nos den problemas. Bien, una vez que lo hemos eliminado, pues vamos a agregar el resto de campos. Vamos a llamarle dirección. Vamos a agregar población. Vamos a agregar provincia. Vamos a agregar código postal. Vamos a agregar premio. Vamos a agregar fecha. Y vamos a agregar género. Repito, esto ocurre a veces, me ha tocado a mí, bueno, pues simplemente lo subsanamos. Si nos sirve de ejemplo para que esto se tenga en cuenta cuando se corrija y se haga siempre a priori. Vamos a rellenar los datos. Calle Sol 7, población Churriana, Málaga, 29140, premio jamón, fecha 20 del 11 del 2020, género, este lo nombre, por tanto una O, y Ana, calle Sol, perdón, que eso lo he puesto bien mal, calle Nueva 7, Madrid, 28012. El premio que le ha tocado pues un reproductor de DVD y la fecha el 25 del 11 del 2020. Le damos a aceptar, decimos que sí, aceptar. Bueno, esto está dando error porque hemos cambiado algunos campos. Vamos a borrar la dirección y las vamos a insertar de nuevo para que no tengamos ese problema. Insertar campo combinado nombre, insertar campo combinado apellido, insertar campo dirección, código postal, población, provincia. Vamos a borrar estos que hemos quedado también. Estimar, género, nombre, esto lo vamos a borrar y vamos a insertar premio y aquí le hemos llamado fecha. Vale, una vez que hemos completado de nuevo, vamos a dar la vista previa y nos encontramos con la personalización. Nuevamente volvemos a tener un problema en algunos de los datos.
¿vale? Ahora lo ha cogido bien. Bien, entonces estamos viendo cómo hemos solucionado, retomamos el tema donde nos quedamos antes del error. Vemos cómo ahora sí aparece estimado Juan o estimada Ana. Vamos a ver. No sé por qué no lo está cogiendo lo de estimada. Vamos a ver, a editar la lista de nuevo. No lo coge porque no he puesto yo aquí nada, perdón. Edición. La aceptar. Sí, aceptar. Vale, estimada Ana, estimado Juan. Perdonad, pero ya cuando uno le sale un error automáticamente ya retumba todo. Bueno, entonces ya vemos que tenemos estimado y estimada. El problema lo seguimos teniendo con el beneficiario. Bien, porque yo puedo cambiar beneficiario por beneficiaria, pero claro, ya el él o el la no coincidiría. Incluso nos vamos a encontrar con palabras en castellano que no forman el masculino y el femenino en o y en a. Por ejemplo, actor es un masculino, pero el femenino es actriz, ¿vale? Entonces nos encontraríamos con que hay una serie de expresiones que no forman ese masculino de igual forma. ¿Cómo podemos arreglar o solucionar ese problema? Pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir otra vez a nuestro documento de Word y vamos a cambiar aquí donde pone el beneficiario, lo vamos a marcar y nos vamos a ir a, podríamos borrarlo también, de hecho lo podemos borrar y dejamos aquí un hueco en medio, que es donde vamos a hacer esto, y nos vamos aquí a insertar campo combinado. Perdón, nos vamos a reglas, a sí, entonces si no. Esto es una regla que vamos a crear. Entonces, aquí lo que vamos a hacer con este sí, entonces si no, es montar una condición. Una condición en castellano que es algo que nos permite determinar entre dos opciones posibles. Por ejemplo, si tengo dinero iré al cine, si no, veré televisión. La condición, tener dinero. En caso de que se cumpla la condición, hay una acción afirmativa, iré al cine. En caso de que no se cumpla, hay una acción negativa, veré la televisión. Es decir, condición, acción afirmativa, caso de cumplirse la condición, acción negativa, caso de no cumplirse la condición. Pues bien, eso mismo es lo que nos va a solucionar cómo determinar o cómo diferenciar entre un hombre y una mujer, en este caso, a la hora de formar la frase correcta. Entonces, ¿qué campo me permite determinar si es un hombre o una mujer en la tabla que hemos creado? Pues el que me lo permite es el campo género. Si el género es igual a una O, que en este caso estaríamos hablando de hombres, ¿qué texto debería de poner? El beneficiario. Pero si no es una O, entendemos que automáticamente es una A, es una mujer. Por tanto, el texto que tendría que insertar sería la beneficiaria. Como veis, pues esto va a determinar que me ponga el beneficiario cuando sea un masculino y la beneficiaria cuando sea un femenino. Ojo, solo hay dos posibilidades, o una u otra. No podría utilizarlo en otros casos que yo quisiera establecer. Pues si ocurre esto me pones esta palabra, si ocurre esto me pones esta otra palabra, si ocurre esto me pones esta palabra. Por ejemplo, determinar que si hay un tratamiento de a los solteros le corresponde una cosa, a los casados le corresponde otra, a los divorciados le corresponde otra. Eso no podría hacerlo con esto. Simplemente distingue entre dos estados. Bien, una vez que tenemos eso determinado, le damos a aceptar. Bien, y si damos a vista previa, como estamos en la ficha de Ana, estamos leyendo la beneficiaria. Si nos fuéramos al registro de Juan, leeríamos el beneficiario. Como veis, ese campo pues me permite personalizar cualquier cosa que sea masculino y femenino, no regulado con la O o la A que hemos visto anteriormente. Bien, este campo no tiene corrección, es decir, si yo me he equivocado al hacerlo, tendría que borrarlo y volver a poner otra vez la regla de nuevo. No hay forma de corregirla, hay que borrarla y volverla a hacer. Bien, dando la siguiente, volveríamos otra vez al paso de combinar correspondencia. Aquí no tenemos nada que hacer. Y si le damos a siguiente, estaríamos en el paso donde se ven los datos combinados. Este paso que nosotros ya lo hemos ido adelantando porque con esta herramienta y con vista previa hemos estado viendo cómo iba quedando nuestro documento. Si no lo hemos hecho, en esta quinta fase nos lo va a pedir. ¿De acuerdo? Bien, nosotros ya lo tenemos hecho, por tanto este quinto paso nos sobraría.
Y llegaríamos al siguiente y último paso. En este siguiente y último paso, ya nada más que me queda la opción de finalizar esa combinación. Ojo que hay dos finalizaciones posibles. La finalización imprimir, que llevaría el documento a término, es decir, si yo pulso este botón, lo que va a hacer es que directamente me va a conectar con la impresora predeterminada, sea una PDF o sea una impresora real, y va a empezar a sacar un documento con cada una de las personalizaciones. En este caso yo he creado dos usuarios, pues crearía dos cartas diferentes. O tengo la opción de editar cartas individuales. ¿Qué hace editar cartas individuales? Editar cartas individuales lo que va a hacer es crear un nuevo documento de Word donde va a haber una hoja con cada uno de los documentos que yo voy a crear. Es decir, si tengo dos clientes o dos personas o dos registros, como quiera llamarle, dentro de ese archivo de datos me va a crear dos páginas, pero si tuviera 227, pues vería 227 páginas, donde cada una sería el correo que le voy a mandar a cada una de esas personas o registros de esa tabla. En este caso, pues vamos a ver qué opciones tenemos dentro de combinar en un documento nuevo. Puedo combinar todos los registros, solo el registro que tengo en pantalla, o desde un determinado registro a otro. Por ejemplo, si tuviéramos esos 227 que hacía antes, yo podría decirle que me combinara solamente desde el 1 hasta el 100. Y simplemente saldrían esos 100 primero, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo elegir aquí qué rango quiero llevar a documentos independientes. En este caso vamos a decir que queremos todo, le damos a aceptar y veis, me genera un nuevo documento donde cada página es la personalización de cada uno de los registros. ¿De acuerdo? Esto pues me permite tratarlo individualmente y yo podría ahora estar aquí tocando cada uno de los registros, poniendo cosas nuevas, indicando si queremos hacer un cambio, indicando si queremos poner alguna cosa, cualquier cambio que quisiéramos hacer en cada uno de los correos. A la hora de terminar, pues bueno, simplemente pues quedarían como documentos independientes. Como veis, a esto le llama cartas 1 y yo lo que haría ahora es grabar este archivo. Yo no lo voy a grabar, no sirve para nada. Y volvería al documento anterior. He terminado mi documento. ¿Qué debo de hacer? Pues siempre antes de cerrar este documento, aunque ya lo haya impreso, aunque ya lo lleve a término, debo de guardarlo para que todos esos cambios se queden hechos. Fijaros, vamos a darle a guardar, lo voy a guardar en el escritorio y le voy a llamar carta modelo. Y le voy a dar a guardar. Si yo cierro ahora mi Word, pues en mi escritorio, veis, tengo esta carta modelo, veis también el otro archivo que hacíamos referencia, que son los datos mailing, recordad lo que decíamos al principio del todo, una personalización lleva dos documentos, por un lado lo que es la carta, por otro lado lo que son los datos. Si yo abro la carta modelo, en cualquier momento ya, automáticamente me va a preguntar si tira del archivo de datos. Si le digo que sí, automáticamente, veis, me sale con los datos con la que está personalizado el documento. Yéndome a la ficha correspondencia, puedo cambiar de un registro a todo. Como veis, pues es bastante sencillo crear una carta personalizada dentro de Word, un documento personalizado dentro de Word. Cerramos esto. Hasta ahí mi explicación. Bueno, voy a abrir la cámara por si queréis preguntar cualquier cosa dentro de lo que es el foro y quedo a la espera de vuestras preguntas. ¿Vale? Yo ya he puesto la webcam, deberéis estarme viendo. Vale, pues nada, quedo para que me preguntéis cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis que os conteste sobre lo que hemos estado viendo. Voy a ver si hay alguna pregunta ya en el foro. De momento no tengo ninguna pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que hemos estado viendo, espero un poquito y que me vayáis diciendo dudas que os hayan quedado. Mientras tanto, pediros disculpas por ese error que ha pasado antes. Es una cosa que, como he dicho, ocurre a veces cuando intentamos modificar la estructura de datos y vuelvo a daros ese consejo. Si tenéis que crear un mailing, sería bastante interesante desde el principio tener muy clara la estructura de datos que vamos a utilizar a posteriori. Bueno.
No veo preguntas de nadie. Voy a esperar un poquillo más y si no, pues doy por finalizado este webinar de generación de documentos personalizados. Espero que os haya sido de ayuda, espero que os sirva para crear vuestros propios documentos y que os sirva como guía práctica. Pues bien, muchas gracias por todo y despedimos aquí. Hasta luego y un saludo.